lacerante, repugnante, inmunda, repulsiva. Estas fueron algunas de las críticas que recibió la película que veremos hoy y les diré por qué estaban equivocados. Freaks o Fenómenos es una película estadounidense del año 1932 dirigida por Todd Browning. El film prácticamente inicia con el final, ya que nos muestra a un presentador exhibiendo uno de los freaks. A lo largo de la película nos narran cómo un grupo de personas con deformidades que trabajan en un circo planea vengarse de una trapecista manipuladora que engaña a uno de ellos con el afán de quitarle su fortuna. Al comienzo vemos a dos hombres caminando en el pasto a las afueras del circo, platicando sobre los fenómenos. Uno de ellos le propone al otro que en Francia deberían asfixiarlos al nacer, deberían encerrarlos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, amigos? Lo que nos propone este protagonista, privarles de su libertad, de su vida, o deberíamos hacer como hasta ahora, que es permitiéndoles vivir su vida en libertad. La regla en muchos lugares es que en cierto periodo gestal, si se determina que el feto va a nacer con malformidades congénitas o con enfermedades, se le dé la opción a la madre de que decida si lo quiere tener o no. En tanto, siga siendo una célula en desarrollo. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos los padres de un bebé que va a nacer con malformidades? ¿Qué haríamos si fuéramos legisladores en la materia? ¿Qué querríamos si nosotros mismos fuéramos los deformes? Porque es algo que nos pudo haber pasado cualquiera de nosotros pudo haber nacido así. En realidad es únicamente cuestión de suerte el no haber tenido un destino así, y aunque no hayamos nacido con una malformación congénita, no hay nada que impida que en un futuro podamos tener una deformidad o que nos amputen algún miembro que nos convierta en uno de los tantos estigmatizados que hay en esto. Compártanme su opinión. Yo personalmente, con toda la caspa de Maradona que me metí en la universidad, sinceramente no creo que mis células estén sanas, así que yo prefiero no tener hijos. A lo largo de la película vemos el modus vivendi de nuestros personajes, la forma en que comen, cómo viven, cómo se ríen, cómo están fumando, cómo beben. Al final ellos también tienen una vida y se ve cómo tienen parejas, cómo ellos mismos entre ellos hacen relaciones, hacen parejas y viven juntos, se besan, se quieren, se aman. Además, por ejemplo, hay una parte donde una de las siamesas, que está unida, son dos hermanas que están unidas, una de ellas tiene una relación con una persona que es, digamos, normal, no tiene ninguna deformidad por lo que vemos, o sea, incluso personas normales, personas que no tienen ninguno de estos defectos, quieren estar con personas que sí los tienen, y eso es la muestra del verdadero amor. El final es brutalmente grotesco. Uno esperaría que a la trapecista manipuladora la asesinaran, la mataran, pero en vez de eso la transforman, la convierten en uno de ellos. Ella solamente quería el dinero de Hans, pero ellos querían venganza. Ella únicamente engañó a un hombre, pero ellos la desfiguraron. Y peor aún es saber que en este acto tan atroz participaron unos chavales, porque al principio nos dice una señora que cuida de los freaks que entre ellos hay niños, entonces esto lo hace especialmente perturbador. ¿Hasta dónde puede llegar la monstruosidad de los humanos? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel de violencia que nosotros podemos llegar a aplicarle a alguien? Porque alguno me comentará, esto es algo que es una película, sí es una película, pero la realidad supera la ficción. Puede haber cosas peores aún. Por ejemplo, en México, en Medio Oriente, regiones extremadamente sexistas aplican la desfiguración a las personas, generalmente a muchas chicas. Aquí en México se ve como un exnovio molesto puede arrojarle ácido al rostro de la chica, desfigurándola por siempre. En Medio Oriente los esposos le hacen eso a sus esposas. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar esta monstruosidad? En África, por ejemplo, se aplican las amputaciones genitales femeninas. Eso es una es una deformación que se aplica a cierto grupo particular. De estas películas podemos aprender mucho. Esa es la idea de este canal, que podamos deleitarnos con producciones cinematográficas que nos cultiven, que nos aporten algo que podamos extrapolar a nuestra realidad. Yo en esta historia no veo una explotación de la deformidad humana, sino una anécdota cargada de moralidad.
totalmente diferente a los zoológicos humanos del siglo XIX y XX, donde miles de personas afrodescendientes fueron extraídas de sus hogares para ser exhibidas en los circos europeos. Para los espectadores esto no era más que un espectáculo exótico. Para los patrocinadores esta era una forma de mostrar la superioridad de la raza de ese entonces, justificando la colonización. No, en esta película no vemos eso. Esta película no nos exhibe a las personas con malformidades para burlarse de ellas, sino que nos enseña la suerte que hemos tenido, nos enseña a pensar, nos enseña a sentir, nos enseña a vivir en armonía con el otro, con la naturaleza y con el yo. Nos vemos en la próxima.